Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a nuestro 11º episodio de este itinerario hacia la consagración al Sagrado Corazón de Jesús el próximo viernes 19 de junio, su solemnidad. Hoy vamos a considerar otro sentimiento maravilloso del corazón de nuestro Salvador, la mansedumbre. En el capítulo 18 de San Juan se nos dice lo siguiente: Jesús fue llevado a casa del sumo sacerdote y allí fue interrogado por él. Esto lo relata el capítulo 18 de San Juan. Y cuando le preguntan a Jesús sobre su conducta, Jesús dice: yo no he hablado a escondidas, no lo he hecho ocultas. Si tienes algo que saber de mi predicación, pregúntale a los que me han escuchado. Esta respuesta clara, franca y directa fue entendida por uno de los guardias del sumo sacerdote como un desafío. Y dice el Evangelio que apenas dijo esto, uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he hablado mal, di lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Esta respuesta de Jesús es impresionante. Vemos la mansedumbre de un Dios que se ha humillado a hacerse débil, a hacerse hombre, a someterse a la fragilidad, a la precariedad, al hambre, a la persecución, sin tener esta necesidad. Nosotros nacemos débiles. Jesús es Dios, Jesús es todopoderoso y sin embargo voluntariamente decide hacerse débil. Pero sin embargo esta debilidad y esta libre decisión de someterse a la precariedad humana, que es la mansedumbre, que es la capacidad de no devolver mal por mal, sino al contrario bien por mal, no consiste en una mera pasividad. El manso no es simplemente el que se convierte como una especie de saco de boxeo para que otro desahogue su ira y simplemente de una manera pasiva o inerte se deja maltratar. Esto lo dice el Papa Francisco. El manso entonces no es el que favorece el maltrato, porque si fuese así, el manso también estaría, promoviendo el pecado del que con violencia se dirige a él. El manso, sin embargo, aunque no reacciona con violencia, no calla. Al sumo sacerdote que le pregunta, Jesús le responde con claridad, con contundencia: pregunta a los que me han oído porque he hablado abiertamente. Ante la bofetada del guardia, responde diciendo: si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Si he hablado mal, dime en qué me he equivocado, en qué he fallado. Es decir, el manso no renuncia a la palabra, no responde con acidez, con rencor, con humillando, o con rabia o con desesperación, dice la verdad. El único elemento al cual no podemos renunciar es el decir la verdad. Esto nos puede costar persecución, dificultades. Y decir la verdad no es cantar, como decimos coloquialmente, la tabla o poner los trapitos al sol de las personas. Es decir las cosas como son, pero con sencillez. Jesús nos enseña entonces que la mansedumbre no es mera pasividad y que nunca hemos de renunciar a decir la verdad con caridad. Y hoy queremos proponerles un santo para este día 11 de junio, San Pedro Canicio, una figura muy importante del siglo XVI. Nació el 8 de mayo de 1516 en Nimega, Holanda, y murió el 21 de diciembre de 1597 en Friburgo, en Suiza. Allí fundó uno de los mejores colegios de la ciudad, el de San Miguel. El Papa León XIII en 1897 lo proclamó segundo apóstol de Alemania después de San Bonifacio, el famoso misionero, y el Papa Pío XI en 1925 lo canonizó y lo nombró doctor de la Iglesia. Es decir, estamos frente a una figura cuya doctrina y enseñanza tiene la primera relevancia en la Iglesia Católica. Siendo estudiante en la Universidad de Colonia, frecuentó los monjes cartujos de Santa Bárbara y otros hombres piadosos que cultivaban la espiritualidad. Estudió en Lovaina, en la universidad, para complacer a su padre,
Y después de unos ejercicios espirituales con el beato Pedro Fabro, que fue uno de los primeros a su vez compañeros de San Ignacio de Loyola, se entusiasmó por la vida religiosa e ingresó en la Compañía de Jesús en junio de 1543. Vemos cómo los santos vienen en ramillete: Ignacio, Pedro Fabro, Pedro Canicio. Fue ordenado sacerdote en junio de 1546 en Colonia, un tiempo convulso. Justamente en ese año se desarrolló el Concilio de Trento para luchar contra la herejía y la reforma protestante. Acompañó al obispo de Augusta en este concilio. San Ignacio le hizo completar su formación en Roma y lo envió después al colegio de Messina para que se ejercitara en humildes servicios domésticos, un hombre de una potencia intelectual que a la vez está al servicio humilde de todos. Obtuvo doctorado en teología en 1549 y San Ignacio lo destinó al apostolado en Alemania. El tiempo en el que la fe católica se encontraba en una dificultad inmensa parecía apagarse. Solo era posible enfrentar la reforma protestante con oración, con una profunda amistad con Jesucristo, con el corazón de Jesucristo. Antes de emprender el viaje a Alemania, fue a la Basílica de San Pedro en Roma a orar y allí imploró el auxilio de los apóstoles Pedro y Pablo. Ahí entregó el apostolado de Alemania completamente. Pedro Canicio fue maestro, predicador, árbitro, confesor, consejero de reyes y príncipes, predicador de la corte, escritor, reformador, fundador de escuelas y universidades, editó las obras completas de San Cirilo de Alejandría, de San León Magno, las cartas de San Jerónimo, las oraciones de San Nicolás de Flú, publicó libros de devoción en varias lenguas, biografías de santos suizos. Su escrito más difundido fue un catecismo redactado por él. En vida del santo se editaron más de 200 ediciones, se imprimieron. Fue el catequista de Alemania, por algo es declarado doctor de la Iglesia. También Ignacio de Loyola lo envió a evangelizar en Austria, Suiza, Polonia y Bohemia. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué San Pedro Canicio en este itinerario? Porque su espiritualidad se basa en la amistad con Jesús y en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El 4 de septiembre de 1549 escribió en su diario: Tú, al final, como si me abrieras el corazón de tu sacratísimo cuerpo, que me parecía ver ante mí, me mandaste que bebiera de este manantial, invitándome, por decirlo así, a beber las aguas de mi salvación en tus fuentes, oh mi Salvador mío. Es decir, él bebe del corazón de Jesús toda la fuerza que tiene para evangelizar. Aquí estamos entonces hablando de otro aspecto de un santo en relación con el corazón de Jesús. Ya no es la mera contemplación, sino que el corazón de Jesús lo impulsa a llegar a donde nunca se hubiera imaginado y a donde otros no lo hicieron. Oremos. Señor, danos la mansedumbre, la sencillez de corazón, la humildad, pero esa humildad que no calla, como no calló San Pedro Canicio, como no silenció la voz del Evangelio que bebía de las fuentes del corazón de Jesús, de tu corazón. Y que el Señor los bendiga y los acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.